Bien, hermanos, hoy finalizamos la serie de este mes. El tema era el obrar de Dios en la historia y el tema de esta mañana, que lo va a estar impartiendo nuestro hermano René Castillo, es ¿qué es el reino milenial de Cristo? Para ello tenemos una lectura introductoria en el libro de Daniel. Si me acompañan, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 y los versículos del 31 al 45. Daniel 2, del 31 al 45, si ya lo tienen, lo leemos. Daniel capítulo 2, 31 dice, tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado, una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Con esta lectura, dejo con ustedes a nuestro hermano expositor esta mañana, nuestro hermano René Castillo. Bueno, tengan buenos días todos de nuevo. Como siempre, es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes y poder
compartir en esta mañana un tema y poderlo estudiar juntos. Como es costumbre, la idea no es que nosotros vengamos a exponer un tema y que simplemente deba de aceptarse, sino que la idea es que vayamos descubriendo poco a poco y que nosotros, por nuestra propia experiencia de estudio, vayamos investigando y que al final esta investigación se convierta en una esperanza para nuestra vida y una forma de anhelar un mundo mejor. El hermano Walter leía en Daniel 2 acerca de cómo los diferentes reinos, lo que narra es una sucesión de reinos, y en ese entonces, obviamente, en ese momento en que se escribe Daniel, los reyes conocidos, los reinos conocidos hasta ese momento, eran los babilonios, los medopersas, los griegos, ¿verdad? Estaba surgiendo la parte del imperio romano. Y para hablar en la manera en cómo lo hace Daniel, en la lectura que acabamos de hacer, es como que nosotros estuviéramos hablando ahora de Inglaterra, Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente de lo mismo. Lo que estaba diciendo es de que todos estos reinos se suceden uno tras otro, pero habrá un momento en que todos estos reinos habrán pasado y llegarán otros reinos que no conocemos, porque al final dice de que vendrán reinos de barro y hierro mezclado. Y Daniel habla de una promesa. Dice que en los días de estos reyes, Dios establecerá un reino que no tendrá fin. Esto parece como promesa de campaña electoral, ¿verdad? Y la verdad que cuando nosotros hablamos de reinos y de profecías, suena más a literatura de fantasía o cuando hablamos de profecías en la Biblia, más que todo, quizás lo consideramos más una reliquia del pasado que algo que puede ser realidad en el presente. Y nunca nos ponemos a pensar de que esas promesas en realidad pueden tener una sustancia, puede haber algo material detrás de ellos. No nos ponemos a pensar que una profecía, por ejemplo, en el libro de Daniel o una profecía en el libro de Isaías tiene que ver, por ejemplo, con el cambio climático, tiene que ver con calmar el hambre, tiene que ver con calmar la economía, tiene que ver con obtener la paz y detener la guerra. ¿Por qué? Porque nosotros todas esas cosas las asociamos al presente. Pero, ¿qué acaso todas esas cosas no son lo mismo que hemos vivido siempre? Siempre hemos tenido guerra, siempre hemos tenido delincuencia, siempre hemos tenido muerte. Entonces uno dice, ¿es posible que todo esto pueda cambiar? ¿O es que estamos condenados a vivir esta desgracia humana todo el tiempo? Por eso no nos atrae mucho cuando se habla de profecías de un reino o cuando vemos este tipo de lecturas como la de Daniel, no le encontramos mucho atractivo, porque no lo asociamos generalmente con lo que nosotros estamos viviendo ahora, no lo asociamos con la economía, ¿verdad? Trabajamos, nos esforzamos un montón, ¿y para dónde va nuestro dinero? No va. ¿Verdad? Pero ustedes están trabajando para alguien más, nadie está trabajando para uno mismo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto del reino del cual anuncia la Biblia y que tienen que ver estas profecías con un futuro mejor? ¿Tendrá algo que ver con nosotros? ¿Es algo que puede transformar la historia de la humanidad? Ese es precisamente lo que vamos a ver ahora. Y la verdad es de que, como les decía al principio, parece más que todo como un discurso de política. Y sí vamos a hablar de política ahora. No vamos a hablar de política humana, vamos a hablar de política divina. Y porque cuando hablamos de política humana, miren, en realidad empecemos a recordar los que ya somos mayores de edad, cuántas veces no hemos escuchado promesas en cada una de las campañas electorales de cada candidato. ¿Cuántas veces? Escuchamos las personas que proponen para alcaldes, escuchamos a las personas que se proponen para diputados, aquellas personas que se proponen para presidentes, y siempre nos están prometiendo algo, siempre. O sea, no hay ningún candidato que no prometa nada. ¿Hay quien recuerda cuántas promesas ha cumplido el candidato cuando termina el mandato? Si nosotros hacemos un recuento, nadie ha cumplido ninguna promesa. ¿Y saben qué? No es de ahora, es algo que siempre ha pasado. Los reyes, los gobernantes llevan 6.000 años prometiendo lo mismo. 6.000 años de promesas rotas. O sea, de que es algo a lo que nos enfrentamos que
no es nada nuevo. Y es porque los problemas como el hambre, como la guerra, son problemas estructurales. O sea, ya están arraigados con la humanidad. No es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana. Son 6.000 años de historia en los cuales las personas han cambiado el mundo original que Dios nos entregó y han construido un sistema en el cual cambiarlo ahora por esfuerzo humano se hace bien difícil. Una persona puede tener una buena intención, pero tarde o temprano terminará corrompiéndose. Nadie de nosotros que llegue al poder no va a sentir la tentación de poder aprovecharse y de poder extraer algún beneficio de la posición que tiene. Y aunque hubiera un justo no puede cambiar a millones de personas que están viviendo de forma diferente. Entonces, si después de 6.000 años de historia, ¿verdad? Porque la única historia escrita que tenemos es del año 4000 antes de Cristo, no se han podido resolver estos problemas más básicos. La conclusión lógica es que el problema al final no es el gobernante de turno, sino que está en la imperfección humana. Somos nosotros los que no somos capaces de cambiar este mundo. Y eso es en el aspecto público, pero ahora hay cosas que no están bajo el alcance de las personas. Hemos hablado de los políticos, los que prometen y no cumplen, y llevamos 6.000 años de promesas incumplidas. Pero vamos un poco más al aspecto íntimo, al aspecto personal. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos frustrados cuando la sociedad empieza a tolerar valores morales, cuando empieza a destruir valores morales y empieza a llamar a la locura como algo normal? Cuando vemos problemas de ideología, cuando vemos que la ideología puede más que la razón, y vemos un razonamiento un poco pobre, que no tiene lógica, pero se nos obliga a aceptar, y que nosotros sabemos que moralmente es incorrecto, porque tuerce la naturaleza humana, por un lado, y por otro lado, ser honesto es un pecado. Cuando ser honesto debería ser una virtud, ser honesto es un pecado. En los trabajos, y algunos de ustedes habrá pasado alguna experiencia, pero en los trabajos casi siempre se nos está pidiendo que seamos deshonestos, cuando en el trabajo se nos debería de valorar por la honestidad con la que nosotros hacemos las cosas, pero se nos pide que seamos deshonestos para ser buenos empleados. ¿Qué tipo de sociedad es esta que estamos viviendo, verdad? Cuando nosotros, eso es por un lado, ya hablamos de la política, hablamos de la parte social, pero hablemos de la parte personal también. ¿Cuántos de nosotros podemos ver cuando nuestros seres queridos enfrentan una enfermedad y no pueden superarla? ¿Ya? Cuando nos damos cuenta que la tecnología y la ciencia, por muy avanzada que sea, jamás podrá hacer algo en contra de la muerte. ¿Saben qué? Tenemos que aceptar algo que es real, es una verdad incómoda, pero no hay ningún milagro que pueda suceder para evitar la muerte. Nadie puede pedir por un milagro para evitar la muerte. Todos, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentar esa realidad. Entonces uno dice, ¿cómo nos deshacemos de todo este dolor y cómo puede ser esto posible? Si existe una salida, ¿verdad?, a esta tragedia humana. Y por eso en esta mañana yo no le voy a exponer ninguna clase de religión, ¿verdad? No le voy a exponer no voy a tratar de exponerles ningún tipo de clase doctrinal, sino que lo que les traigo ahora es un proyecto político, pero no un proyecto político humano, porque ¿qué ha pasado con los proyectos políticos humanos? Tenemos 6.000 años de proyectos políticos humanos que no han funcionado para nada, y ninguno de esos proyectos políticos no ha podido solucionar la situación social, no ha podido solucionar la situación moral, y ninguno de esos proyectos políticos va a poder solucionar el problema de la muerte. Nunca. Por muchas promesas y por muchos buenos deseos que alguien tenga, no va a poder hacerlo. La propuesta que les traigo ahora es: sí existe un proyecto político que puede eliminar todas esas cosas, que puede erradicar de raíz el sufrimiento, puede erradicar de raíz la maldad y también puede erradicar de raíz la muerte, a todo eso a lo que todos le tememos. Este proyecto político, que no tiene que ver con un proyecto político humano, sino que con un plan divino, este proyecto sí puede erradicar el sufrimiento de raíz,
porque es capaz de erradicar todas aquellas cosas que nos aquejan y que al final nos causan la muerte. ¿Qué nos causa la muerte? La naturaleza que nosotros tenemos. Y esa naturaleza nos hace frágiles, nos hace pasar enfermedades, tragedias, que tarde o temprano nos van a llevar a morir. Este proyecto erradica todas esas circunstancias, erradica la guerra, erradica el hambre y erradica todas esas cosas que nos llevan a la muerte. Entonces, estimados, voy a empezar con una invitación en esta clase, donde dejemos de apostar nuestra esperanza en promesas que en 5 años van a caducar y que al final, después de 5 años, no van a estar cumplidas. Y les voy a contar, voy a continuar con una alegoría, que cuando un edificio está en ruinas, ya ponerle parches no sirve para nada. Cuando un edificio está en ruinas, la única manera de que pueda repararse definitivamente es reestructurándolo, eliminando todo lo que está mal y construyendo sobre él. Así que esta mañana vamos a hablar aquí de un gobierno que no depende de políticos que fallan, sino que de un gobierno bajo el cual Dios tiene un plan en el cual todos los gobiernos políticos que fallan van a ser reemplazados por un gobierno político que es eterno y que erradica todas aquellas cosas que nos causan dolor ahora. Y vamos a ver de que este proyecto no es algo nuevo no es algo nuevo en los planes de Dios. Dios en el pasado escogió una nación, escogió al pueblo de Israel. Y si ustedes pueden leer crónicas y pueden leer reyes, al reino de Israel se le llama el reino de Dios. Cuando David se sienta, ¿verdad? Cuando David es escogido, se dice que David ocupa el reino de Dios. Y cuando David nombra a Salomón como su sucesor, el cronista, el escritor de Segunda Crónicas, también dice, y se sentó Salomón en el trono de Dios. Esto nos dice mucho. ¿Por qué a Israel se le llamaba el reino de Dios? Y es porque Dios había dado leyes a esta nación. Había dado leyes que lo hacían especial y diferente al resto de naciones. El resto de naciones se comportaba de una manera, pero Dios quería crear una utopía. ¿Alguien sabe qué es utopía? Quería crear un mundo ideal, un reino ideal, donde babilonios, medopersas, asirios sobrevivían a causa de la violencia y a causa del sometimiento humano. El reino de Israel iba a sobrevivir, pero viviendo estas leyes que Dios le había dado. ¿Y cuáles son este tipo de leyes que Dios le había dado? Bueno, imagínense una nación donde la esclavitud no era esclavitud. Los babilonios esclavizaban a los prisioneros de guerra, compraban. El esclavo era otro animal de carga dentro de la casa, ¿verdad? Pero imagínense una nación en ese entonces donde la esclavitud no era esclavitud, sino que era un siervo que tenía una deuda y que a cambio de esa deuda ofrecía su mano de obra al señor de la casa. ¿Y saben qué? Que al final, después de 6 años, esta persona era libre para que se fuera. Hubiera pagado o no hubiera pagado su deuda. Se podía ir. Y saben de que no solo se podía ir, no solo se podía ir, había que darle trigo, había que darle ganado, había que darle vestidos, había que darle vino, o sea que había que despedirlo, pero había que darle todo para que esa persona pudiera empezar una nueva vida. Porque ¿dónde había invertido toda su vida? Esos 6 años. 6 años usted invirtiendo su vida en otra cosa, pierde todo. Pero el señor de la casa tenía que decirle que se fuera y tenía que decirle, vaya, aquí está ovejas, aquí está el vino, aquí está la carga de trigo, para que puedas vivir una vida tranquila. ¿Dónde sucede eso? ¿En qué reino? Dígame, ¿en qué tipo de reinos podemos encontrar leyes de ese tipo? Imagínense un sistema económico donde la tierra se repartió desde el principio por familias de forma equitativa. Todos nosotros somos la familia original, el grupo de personas originales de Israel. Se nos reparte la tierra de manera equitativa. Pero se permite vender la tierra. ¿Por qué se permite vender la tierra? Porque a veces todos pasamos situaciones económicas y eso no es nuevo. Todos a través de la historia hemos pasado situaciones económicas y de repente tenemos que vender algo. También
En Israel la tierra se vendía, pero tenía que estar consciente que la tierra se vendía, pero a los 50 años la tierra iba a regresar a la familia. ¿Por qué? Para que las familias no quedaran desprotegidas. Le daba la oportunidad a la persona que compraba la tierra para que la aprovechara, pero también le daba la oportunidad a la familia de que no perdiera esa tierra. A los 50 años esa tierra regresaba a sus dueños originales. Ahora, imagínese una ley que prescribe de que las deudas no pueden pasar de 6 años. ¿Qué tipo de ley es esa? Donde las leyes, donde las deudas no o sea, pueden prescribir después de 6 años y que nuestras deudas simplemente tienen que desaparecer por ley. De seguro algunos se quiso aprovechar, pero la ley era justa, ¿verdad? Imagine una ley donde los agricultores que sembraban trigo, que sembraban cebada, que sembraban uvas, cuando cosechaban estaban obligados a que en las esquinas del campo, y cuando ellos cortaban, no tenían que cortar todo, tenían que dejar para que la gente pobre viniera detrás y pudiera cortar también ellos y pudieran tener su alimentación y que en Israel no hubiera nadie que pasara hambre por ser pobre. Como que nosotros en la casa dejáramos en la puerta de la casa, ¿verdad? Raciones de lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Ahora la modernidad para que las personas pobres puedan llevárselo. En aquel entonces era un mandato de nación. La nación no debía de pasar hambre. Y ahora, imagínense donde el señor, los millonarios, o sea, como lo que pudiéramos decir ahora millonarios es un anacronismo, pero las personas que tenían recursos en ese entonces, ¿qué es lo que sucede ahora con las personas que tienen recursos? Con las personas que no lo tienen. Cuando van a juicio, ¿quién creen que va a ganar? Las personas que tienen recursos, porque además que tienen el dinero para pagar la multa, la fianza, son amigos del juez. Entonces, la ley de Moisés prohibía eso. La ley exactamente juzgaba tanto a la persona que tenía recursos como a las personas que no tenían nada. Todos eran iguales delante de la ley. ¿Y saben qué? El rey estaba bajo la ley. En todas las demás naciones el rey era la ley, pero en Israel el rey estaba bajo la ley. Por eso al rey se le ordenaba que tuviera una copia escrita y que la leyera todos los días, porque él debía de gobernar bajo esa ley. Entonces nos debemos de preguntar, bueno, los esclavos no descansaban en las naciones de alrededor, pero Deuteronomio, los famosos 10 mandamientos que nosotros conocemos, ordenaban que el día séptimo no solo descansara el patrono, sino que descansara también el esclavo y descansaran todos los animales. Ese día nadie trabajaba. ¿Por qué? Porque valoraba la igualdad de derechos entre los miembros de la nación de Israel. ¿Qué es lo que vemos en estas leyes? La dignidad humana, la disminución del sufrimiento humano, la empatía de una persona con la otra, donde ambos se cuidaban uno con el otro. Entonces nos podemos hacer esta pregunta ahora. Qué bonita esa ley, ¿verdad? Qué bonito ese tipo de legislación. Pero ¿por qué Israel, si tenía la mejor ley de la historia, por qué falló? ¿Por qué fracasó? Israel fue un gran experimento social que, de haberse cumplido, hubiera sido la utopía que todos estamos buscando de un reino de Dios sobre la tierra. Nadie puede imaginar que tan perfecto fuera un país si se pudieran cumplir todas esas leyes ahora, ¿ya? Pero ¿por qué falló? Porque la ley era perfecta. Todo lo que acabamos de ver es perfecto, ¿ya? Pero el que la ejecutaba era una persona que no era perfecta. Siempre la intención humana está detrás de las intenciones divinas. Y es la intención humana la que no permite que la intención divina se materialice en la tierra. Es como que somos masoquistas, ¿no? Que queremos estar bien, pero no queremos estar bien. O sea, queremos estar bien, pero no queremos que Dios se meta con nosotros. Queremos estar bien como nosotros, haciendo lo que nosotros queremos. Y no queremos que Dios intervenga en nuestra vida. Como paradójico.
Le pedimos a Dios estar bien, pero no queremos porque no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Eso es lo que le pasaba a la nación de Israel. Pero hay un detalle bien importante. Este marco legal que establece la utopía del reino de Dios sobre la tierra es algo que no está sujeto a la voluntad humana. No depende de lo que el hombre decida hacer o decida no hacer. Porque ya más antes, Dios se había dolido de haber creado a la población, ¿verdad? De haber creado al hombre. Y se había dolido, no es que estaba arrepentido, que regada lo que hice. Entristecía la manera en cómo el hombre, pese a la elección que Dios había hecho de él para que lo representara sobre la tierra, el hombre había corrompido a la humanidad, había corrompido a la creación. Génesis 8:21. Viene Dios y destruye la nación, destruye la tierra a través de un diluvio. Y Dios, vamos a ver que Dios es un Dios de pactos. A través de la historia de la nación de Israel, Dios ha hecho pactos con la humanidad. ¿Y saben qué? Estos pactos que Dios ha hecho con la humanidad, Dios no le ha pedido al hombre que firme enfrente de él. Vamos a ver este primero. Génesis 8:21. Después de que Noé baja del arca, Noé ofrece un sacrificio para Dios. Y miren Dios lo que hace en el versículo 21. Dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento de corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea que mientras el hombre siga con esta naturaleza mortal con la que compartimos ahora, siempre va a haber maldad sobre la tierra, siempre va a haber sufrimiento, porque ¿quién la causa? El hombre causa el sufrimiento. Pero ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es restaurar la tierra, es restaurar la creación. Dios no creó la tierra para nada. Dios tiene un plan para la tierra. Ahora, ese plan que Dios tiene para que la tierra sea habitada en paz y sea habitada bajo normas de convivencia divinas, habrá sido desfasado por el hecho de que el hombre se portó mal. ¿Qué es lo que dice el versículo 21? En esta promesa que Dios le está haciendo a Noé, dice, no volveré más a maldecir la tierra. ¿Y saben por qué Dios no va a maldecir la tierra? Porque ¿quién es el responsable de todo? El hombre, el intento del hombre es malo desde su juventud, siempre va a ser malo. Pero la creación no tiene la culpa de que el hombre haga todo eso. Yo voy a continuar con mi plan, está diciendo Dios acá. ¿Y saben qué? No le está diciendo a Noé, ¿sabes qué, Noé? Estoy haciendo un trato contigo ahora. Firmamos también acá. Es un contrato que Dios está firmando en el cual simplemente Él se está comprometiendo a cumplir el plan que tiene con la humanidad y el plan que tiene con su creación. Así que lo que el hombre haga o deje de hacer, no van a intervenir y no van a determinar lo que Dios quiere desarrollar sobre esta tierra. Por eso dicen los salmos, la tierra permanece para siempre, porque no depende, hoy dice, ay, con tanta maldad, todo esto va a ser destruido por el juicio. No, de tanta maldad, todo esto va a ser destruido, pero la tierra no va a ser destruida, la creación no tiene la culpa de la maldad que el hombre hace. Dios tiene un plan y ese plan sigue vivo. Dios tiene un plan de restauración del planeta, tiene un plan de restauración de todo este sistema de cosas y ese plan sigue vigente hasta el día de ahora. Entonces, cuando vemos qué es lo que sigue después de Génesis, lo que sigue después con un Israel que es escogido y sacado de Egipto, al cual se le dan leyes para vivir, Dios sigue pensando en ese plan, sigue pensando en cómo transformar la tierra, sigue dándole vida a ese plan y que el hombre siga interesado en él. Por eso a Israel se le invita a vivir bajo las condiciones que sería ese reino en el futuro. Y después de que Israel falla, las personas que empezaron a predicar y a hacer reflexionar a la nación de que todo lo estaban haciendo mal son los profetas. Y los profetas, ninguno de ellos dijo, ¿saben qué? Por su maldad el reino de Dios ya no se va a establecer y todo esto va a cambiar y la tierra se va a arruinar para siempre. Daniel 2, que es la cita que leímos,
nos dice que habrán reinos uno tras otro, pero después de todos estos reinos, Dios siempre tiene previsto que va a establecer un reino que va a permanecer para siempre. Veamos Miqueas 4. Miqueas 4 del 1 al 3. Miqueas 4 del 1 al 3 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecida por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué nos está diciendo Dios acá? ¿Qué es lo que nos está diciendo a través del profeta Miqueas? También lo podemos leer a través del profeta Isaías, de que Dios sigue vigente con el plan de restaurar un reino sobre la tierra. Y todas las cosas por las cuales nos quejamos ahora, y todas esas cosas que nos causan sufrimiento, y todas esas cosas que nos causan ansiedad por el futuro, van a ser corregidas en este reino. Dice: nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Y miren, dice: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. ¿Cuál es el principal problema que tenemos ahora? Son las guerras. Y lo demás es consecuencia de eso, de la guerra. Pero ¿qué dice? El hambre es consecuencia de la guerra. Pero bueno, si no, noten por qué el petróleo está a 110 ahora y todos los alimentos han crecido el 25%, ¿verdad? Ustedes van al supermercado y van a comprar ahora lo que antes compraban, ahora cuesta un 25% más. Al final, ¿qué causa eso? ¿Qué pasa con una persona que tiene pocos recursos? Ya no alcanza a comprar lo que necesita para su casa. La guerra causa hambre, pero ¿qué dice acá? Que en este reino venidero que está anunciando Dios como parte del plan de restauración de su creación, dice que las naciones martillarán sus espadas y los convertirán en asadones. O sea que lo que ahora podemos ver como tanques, ¿verdad? El hierro que se forma ahora para tanques va a ser convertido en arados. Las lanzas serán convertidas en hoces, dice, porque ya no va a ensayar, no va a usar ninguna espada una nación contra otra nación, sino que en lugar de irse a la guerra, la gente va a cultivar la tierra. Entonces, este mundo utópico sigue en la mentalidad de los profetas. Es un mundo ideal, sí, pero no es un mundo irreal. Los profetas seguían predicando esta promesa que Dios hizo a través del Antiguo Testamento. Esas promesas en las cuales aún Noé le dijo de que la tierra no sería destruida por la maldad del hombre. Esa promesa donde aún Abraham le promete la tierra para siempre. Esa promesa donde a David le promete que uno de sus descendientes establecerá un reino que durará para siempre y que todos los reinos del mundo pasarán, pero ese reino permanecerá. Y como le repito de nuevo, en ninguno de esos contratos Dios le dijo a alguien: poner también vos tu firma acá. A Noé no se le pidió firma. A Abraham tampoco se le pidió firma en el contrato que Dios hizo con él. Y a David tampoco se le pidió firma en el pacto que Dios hizo con él. Son actos y son acuerdos unilaterales, incondicionales, en los cuales solo Dios se compromete a llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque no depende de la voluntad humana. No depende si el humano falla u obedece. Es un plan que Dios va a llevar a cabo siempre. ¿Cómo será entonces este reino? ¿Recuerdan
cuando pensamos siempre en las enfermedades que a veces con las que tenemos que luchar y todos tenemos que sufrir viendo a un ser querido cuando pasa por enfermedad, el miedo por el futuro del mundo que nuestros hijos heredarán. Uno dice, este mundo va de mal en peor. ¿Dónde van a vivir nuestros hijos mañana? Lo que nos muestra este reino es que Dios no es indiferente al dolor. Y a través de los siglos se le ha dejado una hoja de ruta. Y miren lo que dice en Isaías 65:17. Isaías 65:17. Dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Él dice, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Dónde vemos estas figuras? ¿En qué otro libro nosotros vemos la figura de nuevos cielos y nueva tierra? La vemos en Apocalipsis 21, ¿verdad? Apocalipsis 21 retoma la esperanza de los profetas. Retoma y lo vuelve a poner vivo ante una sociedad, ante una iglesia que estaba viviendo persecución y que estaba teniendo problemas en el primer siglo. La manera en cómo Dios le da consuelo a esta iglesia es recordándole las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, en el que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y en una clase anterior decía, todos nosotros pensamos y anhelamos regresar a las condiciones que tenía el paraíso, el jardín del Edén, donde Adán y Eva fueron puestos. Pero déjenme decirles de que no vamos a regresar a esas condiciones en las cuales el jardín del Edén fue creado y Adán y Eva fueron puestos dentro de él. Las condiciones bajo las cuales vamos a vivir ahora son mejores. Porque todo eso, como dice Pablo en Gálatas, todo lo que está escrito es sombra de lo que había que venir. Imagínense ustedes, si el Edén es sombra de los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿cuáles no serán las condiciones de este nuevo mundo al que nosotros le tenemos que apuntar? Si el paraíso terrenal es solo un tipo, si el paraíso terrenal es solo una sombra, imagínense las condiciones de este mundo que está por venir. Miren el versículo, ahí mismo en Isaías 65, en el versículo 20. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Siempre hemos leído este versículo, se oye bonito, no exactamente está traducido de la mejor manera, ¿verdad? Cuando leemos de que no habrá más ahí niño que muera de pocos días, quiere decir de que el niño no va a morir. ¿Cuál es el gran problema ahora de los países pobres? La mortalidad infantil. Imagínense si ahora es un problema la mortalidad infantil en el tiempo en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Israel, la mortalidad infantil era un problema. No solo se moría el bebé, se morían las madres, porque no existían los avances de la ciencia que tenemos ahora. Y la mortalidad infantil, tal como en el pasado, ahora con tanta ciencia y sigue vigente, imagínense cómo era eso, el impacto que eso causó en la gente que lo escuchó. Entonces, no habrá ahí más mortalidad infantil. Y dice, ni viejo que sus días no cumpla. ¿Qué quiere decir? De que la gente va a morir de viejo, pues. ¿Por qué la gente no muere de viejo ahora? ¿Por qué nosotros no somos capaces de llegar y vivir 100 años bien vividos y morir tranquilos? ¿Qué es lo que nos impide llegar a los 100 años? Porque hay personas que llegan a los 100 años. ¿Pero qué nos impide al público en general, a nosotros, llegar a los 100 años? ¿Quiénes de nosotros no quisiéramos pasar una buena vejez? Disfrutando y todavía caminando por la calle, ¿verdad? Sentándonos a la orilla del mar a los 95 años. ¿Por qué? Porque las enfermedades son las que nos dejan que nosotros podamos llegar, las condiciones de vida, la pobreza. Hay un montón de factores que no dejan que nosotros podamos alcanzar esa edad. ¿Saben qué? ¿Por qué la gente sí va a morir de vieja en el reino de Dios?
porque esas cosas que causan que nosotros no lleguemos a morir de ancianos de edad, ya habrán desaparecido. Ya no existirá más la enfermedad. Eso es lo que dice Apocalipsis 21. O sea, todo se habrá terminado. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá guerras que nos maten antes de tiempo, ¿verdad? Ya no habrá de delincuencia que nos encuentran en la calle y pues sí, uno va para el colegio, ¿verdad? Y de repente le sale un delincuente a uno. Todas esas situaciones habrán desaparecido. Ese es el reino que Dios está prometiendo. No es un reino en el cielo, no es un reino de fantasía. Dios no promete reinos reinos mistéricos o un reino espiritual para problemas que son reales, problemas que son físicos y materiales. Dios promete soluciones reales. Dice, ni viejo que sus días no cumpla. Y después dice, porque el niño morirá de 100 años. Aquí la palabra que en realidad debió traducirse es porque el que muera a los 100 años habrá muerto joven. ¿Qué quiere decir esto? De que la expectativa de vida se va a incrementar y al final, y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué quiere decir esto? El pecador de 100 años será maldito. De que si alguien muere antes de los 100 años es porque algo mal lo hizo. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Cuál es el problema ahora con la gente mala? No pasa nada, ¿verdad? Todos los gobiernos tratan de hacer lo que pueden, algunos con mayor éxito, otros con menor éxito, pero esto siempre ha sido así durante miles de años. Así que, ¿qué dice? Que va a haber control de la delincuencia, van a desaparecer todos esos aspectos en los cuales una persona daña a otra. Nadie va a llegar, no se va a permitir que la delincuencia o que la maldad perdure. Bueno, hay otro detalle, miren, en el versículo 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Ojo, dice, edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Porque ¿qué pasaba en ese entonces? Plantaban viñas y el fruto de esta viña no era para ellos, era para pagar a los deudores. No nos pasa esto a nosotros ahora también. Que nuestros ingresos no son para nosotros, son para alguien más. Y solo una pequeña porción nos queda a nosotros. Dice el 22, miren, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Es lo que estamos haciendo ahora, ganamos dinero para otro. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, dice el 23. ¿Qué es lo que sentimos nosotros que sucede? Trabajamos en vano todos los días. Pasamos 12, 14, 16 horas metidos en el trabajo para medio sostener a nuestras familias. Y aún así lo hacemos mal. No tenemos todo lo que necesitamos. Pero en el reino dice, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición. Dar a luz para maldición es dar a luz para muerte. Dar a luz para atraer a los hijos a un mundo peor pues, que el que nosotros tenemos. En el reino no va a pasar eso. Se va a dar a luz para un mundo mejor. Dice, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Entonces, estimados, este proyecto de Estado tampoco es un monólogo, no es un monólogo entre Dios y nosotros. No está hablando solo Él, no está hablando de que Él va a reinar y que Él va a corregir todo esto. Hay un detalle más asombroso todavía. Y eso es lo que encontramos en Apocalipsis 2, 26. Apocalipsis 2, 26 y 27. Nosotros que estamos sufriendo estas penas acá, Dios nos pide fidelidad hacia Él. Y miren lo que va a pasar si nosotros mantenemos esa fidelidad hacia Él. Dice el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Nosotros no somos personajes pasivos en esta historia. Estamos llamados a ser personajes activos, donde
Dios va a establecer un reino sobre la tierra. Jesucristo va a reinar sobre esta tierra, pero también nosotros vamos a acompañar a Jesús para reinar sobre ella. ¿Qué hace un rey? Gobierna, ¿verdad? Y miren, hay un detalle importante acá. Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones, dice el 26. Y el 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y esto, el versículo 27 parece un poco violento, ¿verdad? Dice que los que recibamos autoridad en este reino, regiremos a las naciones con vara de hierro. Pero la vara en el antiguo Israel era la vara que tenía el juez. ¿De qué se quejaban en la antigüedad y ahora? ¿Cuál es la queja sobre la justicia? Que solo favorece a los a los más poderosos, y los más humildes pues no son atendidos por la justicia, y al final, quién sabe, que vean cómo hace, ¿verdad? Solo los poderosos tienen acceso a la justicia. Vara de hierro no significa gobernar y pegarle y castigar a alguien. Vara de hierro es la del juez, una vara que no se puede quebrar ante la injusticia. A eso se refiere, donde la justicia está primero y la ley está primero sobre los deseos de los hombres. Este es el tipo de gobernantes que Dios va a establecer sobre esta tierra y donde nosotros podemos participar. Entonces, vamos a ver la premura de Jesús. Cuando Jesús viene a esta tierra, cuando Jesús nace sobre esta tierra, vamos a ver la premura que él tiene. Y lo primero que hace es precisamente salir a predicar el evangelio del reino de Dios, el mismo evangelio que los profetas han predicado en el antiguo Israel. ¿Por qué Jesús está tan interesado en que la gente no pierda esa noción de ese reino? Porque está interesado en darle vitalidad a ese reino que los profetas han predicado en el pasado. Veamos Marcos 1, 14 al 15. Marcos 1, 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Yo creo que que Jesús en ese momento no me convenía salir a predicar, porque ¿qué acababa de pasar? Que ahorita con su primo, ¿verdad? A su primo lo acababan de meter a la cárcel y quizás un poquito después lo van a matar. O sea, es un gran riesgo andar predicando el evangelio de un reino cuando hay un rey que es un déspota y que es un tirano y que todo el que se le opone lo manda a matar. ¿Ya? Pero Jesús, al ver esta tiranía y al ver este despotismo y al ver esta injusticia de los gobernantes, ¿qué es lo que él anhela? ¿Por qué sale corriendo a predicar el reino de Dios? Porque para él es más importante el reino de Dios que ese rey que está gobernando ahora, porque él no quiere ver esa injusticia. Él no quiere que el ser humano siga destruyendo a los demás seres humanos y causándole sufrimiento y destruyendo la tierra. Él quiere que se establezca el reino de Dios. Él quiere que ya no sea Herodes el que gobierne, sino que sea Dios el que gobierne sobre la tierra. Y por eso él dice, el tiempo se ha cumplido, este es el momento. Arrepintámonos y volvamos al evangelio que los profetas nos predicaron, porque ese evangelio sigue vivo. Y el sermón del monte es otro Isaías 65. Si nosotros leemos el sermón del monte en Mateo 5, es otro Isaías 65. Jesús está citando literalmente los salmos y está citando literalmente a Isaías, anunciando el reino de Dios a estas personas para que ellos sepan que la promesa sigue viva. Pero cabe preguntarse por qué Jesús insiste en un proyecto que a ojos humanos ya ha fallado en el pasado. Porque eso fue lo que pasó con Israel. Dios dio leyes. Pero ¿por qué Jesús insiste? Recordemos la promesa que Dios hizo con Noé. La conducta del hombre no va a determinar jamás los planes de Dios. No importa. Es incondicional el establecimiento del reino. Por eso, creer en un reino en los cielos se vuelve místico, porque se vuelve como una escapatoria de este mundo.
cuando lo que Dios está prometiendo es una transformación, una solución real a este mundo. Pero no sé si han notado algo en todo lo que hemos leído. Estamos hablando del reino de Dios, ¿verdad? Y el reino de Dios es un ideal donde desaparecen las guerras, el hambre, la injusticia. Pero llegado a este punto, no sé si algunos habrán notado de que en el reino de Dios hay cosas que están pasando raras, que tal vez no deberían de pasar. Si es el reino de Dios y si todos somos iguales en el reino de Dios, ¿cómo es posible que en las citas que hemos leído haya gente que todavía esté muriendo? Hay gente que todavía esté teniendo hijos. Hay gente gobernando a otros. Porque si hay un gobernante, quiere decir de que hay personas que están siendo gobernadas. Pero en el reino de Dios, en el reino utópico, todos somos iguales. Entonces, ¿por qué en el reino de Dios se mencionan estas características, estas situaciones? Y es que la respuesta es que el reino de Dios no es un evento mágico como las personas como lo podríamos imaginar. No es un evento mágico que ocurre de la noche a la mañana, sino que pasa por un momento de transformación. Dios es tan perfecto en este plan que Él quiere aprovechar hasta el último momento para que hasta la última persona que esté viva pueda todavía pertenecer a ese reino. Y eso, la forma en cómo funciona, nosotros lo vemos en Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20. Y en Apocalipsis 20, de todo el capítulo, nosotros leemos precisamente en el título y dice los 1000 años. Y por el tiempo vamos a avanzar. Lo que habla en este capítulo 20 es de que el mal es atado durante 1000 años. Paradójicamente es liberado al final. Y esto, ¿qué es lo que dice? De que si hay un periodo del reino de Dios en el que el diablo es atado por 1000 años y que paradójicamente es liberado al final, ¿qué quiere decir? De que durante este periodo de 1000 años todavía existe la posibilidad de que las personas puedan pecar. Lo que está pasando es que Dios está controlando la tierra a través de su reino, a través del rey Jesús y a través de los reyes que estén gobernando con Jesús. Y tiene varias particularidades. Y en el versículo 4 podemos leer, y dice, versículo 4, 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces dice que al inicio de este periodo, las personas que han muerto, las personas que han sido fieles, y en lo particular, aquí está hablando de unas personas que fueron decapitadas, y lo que está haciendo no es que está excluyendo a todo el resto de personas justas, sino que está hablando precisamente por la razón, la causa por la cual el Apocalipsis fue escrito, y es que la iglesia a la que fue dirigida el libro de Apocalipsis estaba sufriendo una gran persecución y literalmente veían cómo sus miembros, por proclamar que Jesús era el rey y no el emperador, y por proclamar que solo Dios podía recibir adoración y no el emperador, estas personas eran apresadas y eran asesinadas, eran tiradas a las fieras, eran crucificados, y muchos de ellos eran decapitados, eran llevados a los altares donde se ofrecía el sacrificio al emperador, y cuando estas personas se negaban, eran decapitadas sobre ese altar. Para la iglesia del primer siglo, esto era un trauma, ver cómo a sus miembros, personas con las que habían crecido, personas a las que amaban, las veían siendo decapitadas por los soldados romanos. Y el libro de Apocalipsis se escribe como una carta de consuelo para la iglesia. Y por eso es que menciona a las personas decapitadas acá. Entonces dice de que todas estas personas que sufrieron por el testimonio de Jesús de una forma u otra, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y aquí viene lo importante. Se está dando una resurrección. ¿Cuándo se va a dar esta resurrección?
Bueno, en Primera Corintios nosotros podemos leer que cuando Jesús viene se da esa resurrección. Los justos resucitan. ¿Y qué hacen estos justos cuando Jesús viene? ¿Qué es lo que, qué es lo que dice Apocalipsis 2? ¿En qué se convierten los justos? Se convierten en gobernantes junto con Jesús. Y por eso Apocalipsis 20 dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo los invito a que nosotros queramos participar de esos 1000 años. No como espectadores, sino como gobernantes. Pero para ser gobernantes, ¿qué tenemos que hacer? Resucitar cuando Jesús venga. Y para resucitar cuando Jesús venga, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser fieles, llevar una vida digna, una vida que muestre estos valores del reino ahora. Porque solo mostrando esos valores del reino ahora es que podemos empezar a transformar, podemos contagiar a otras personas de ese reino, podemos mostrarle lo que se siente ser diferente, lo que Israel fue invitado a hacer. Israel fue invitado a ser un pueblo santo, en el cual todas las naciones de la tierra anhelaran de ser de la nación de Israel. ¿Saben qué? Yo no quiero vivir en Egipto, yo no quiero vivir en Babilonia, yo quiero vivir en Israel, porque ahí se respeta la dignidad humana, porque ahí se valora al ser humano, porque ahí hay paz, porque ahí no hay guerras, porque ahí esclavos y libres son iguales. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar. Viviendo una vida que pueda ser capaz de transformar a otras personas. Pero si queremos transformar a otras personas, ¿quiénes son los que tenemos que cambiar primero? Nosotros tenemos que cambiar primero para que los demás cambien, producto de la influencia que nosotros tenemos sobre ellos. Ahora miren esto, donde sí no quisiéramos estar. Acabamos de hablar donde queremos estar. Todos queremos estar el día en que Jesús venga y resucite. Resucitemos para reinar con Cristo, ¿sí o no? Bueno, yo sí, ¿verdad? Miren, versículo 5, siempre en el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero los otros muertos, o sea que hay muertos que no van a resucitar al principio, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, dice Apocalipsis. Los otros muertos, yo los invito a que no estemos ahí, ¿verdad? Todos los que estamos acá vamos a resucitar. Nadie se va a escapar. Todos los que estamos acá conocemos de una u otra manera las verdades del reino. Eso nos da una gran ventaja que nadie va a tener, porque mientras el resto muere para siempre, porque eso es lo que dice Salmo 49:20, los hombres que están en honra pero no entienden perecen como las bestias. O Isaías que dice muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, toda la gente que muere sin esperanza. Pero los que estamos acá tenemos esa gran bendición que vamos a resucitar. Pero de nosotros depende si esa bendición, cuando Jesús venga, se convierte en maldición. Dice, los otros volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre él. La muerte que es eterna. Procuremos estar en la primera resurrección. Procuremos estar listos cuando Jesús venga. Después de que Jesús venga, nadie garantiza que pueda pasar algo con nosotros bueno, ¿verdad? Las oportunidades no son de siempre, eso pasa con todos. Estamos acostumbrados a vivir con oportunidades que perdemos en los trabajos o un vuelo que perdemos por alguna razón. Así es el reino también.
Las oportunidades se pierden. Mire cómo finaliza. Al final siempre habrá gente mala, pero Dios le pone un fin a esto. En el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y esto del gran trono blanco es una metáfora, ¿verdad? Porque cuando se habla de trono blanco, habla de la justicia. El color blanco está asociado con la santidad y la justicia. Entonces, está hablando, y cuando se habla del tamaño, está hablando del tipo de reino que es. Es un reino diferente a todos los demás, donde lo que gobierna es la justicia. Y dice que todo lo demás fue reemplazado. Huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y al final hay otro grupo de personas que resucitan. Y vi a los muertos, dice versículo 12, 20-12. Y vi a los muertos. Denme un segundito. Denme un segundito. Denme un segundito. En sus teléfonos, y creo que vamos a ponerlo en el Zoom, si se puede, habrán recibido, ya, yo les voy a avisar cuando lo abran y podamos verlo. Han recibido dos versículos que ya los vamos a leer. Y dice el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Grandes y pequeños no quiere decir niños y ancianos, ¿verdad? Grandes y pequeños, ricos y poderosos, pobres, humildes. Aquí la pobreza económica no cuenta, ni la riqueza económica no cuenta delante de Dios, cuenta la pobreza y la riqueza espiritual, ¿verdad? Poderosos y humildes y pobres y quienes éramos famosos y quienes no éramos famosos, todos van a comparecer, dice aquí al final. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Este es un juicio. Es un juicio donde se está condenando a las personas, ¿verdad? Donde no existe la garantía de que los que resucitan se salvan, reciben la vida eterna. Esto no estaba pasando en la primera resurrección. En la primera resurrección, el juicio es casi inmediato cuando Dios nos resucita. Nos declara justos delante de Él y nos declara reyes y sacerdotes. Y reinamos con Él 1000 años durante todo este tiempo. 1000 años puede ser un número simbólico, es un periodo de tiempo, ¿verdad? Necesario. Y dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ven que en el principio nos dice que todos fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿verdad? Es porque Dios sabía las obras de aquellas personas que estaban resucitando. Sí fueron juzgados por sus obras, pero Dios sabía y estas personas resucitan. Pero aquí hay algo interesante en el versículo 13. Dice que el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Cuando dice el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, el Hades es la palabra que se traduce como infierno, que ahora ya casi no se traduce, ¿verdad? Pero que es la palabra que se traduce como infierno en la mayoría de las Biblias. Pero ¿qué está pasando con este infierno de Apocalipsis 20:13? ¿Qué es lo que está entregando el infierno ahorita? ¿Está entregando qué cosa? Los muertos está entregando. O sea, ¿qué hay en el infierno entonces? No hay almas atormentadas para siempre, ¿verdad? Hay muertos. Y los está entregando. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el Hades entrega a sus muertos? Porque la gente está resucitando.
La gente está resucitando. Y el versículo 14 dice, y luego, después de esto, de esta resurrección, donde muchos son encontrados justos y muchos culpables, y la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, la muerte y el infierno son lanzados al lago de fuego. Entonces, el infierno que no se supone desde el punto de vista de la religión que es un lugar eterno donde las almas pasan siendo atormentadas por su maldad. Esto vota eso. Lo que está diciendo es de que las personas que son malas van a ser destruidas para siempre, porque la muerte ya no será y el infierno ya no será. ¿Qué es el infierno acá? Los versículos que les acabo de mencionar, que les acabo de enviar, tienen dos lecturas. La primera es la Biblia Nácar Colunga, que es la Biblia católica, y dice, la muerte y el infierno fueron arrojados al estanque de fuego. Esta es la segunda muerte, el estanque de fuego. O sea que el estanque de fuego es un símbolo para decir que es la muerte eterna, porque ¿qué pasa cuando el fuego quema las cosas? ¿A dónde van? Desaparecen para siempre. Ya no existe la muerte porque desapareció para siempre. Es el infierno. Vean la siguiente cita, que es en la Biblia traducción viviente. Dice 14. Entonces, la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué la muerte y la tumba son lanzados al lago de fuego? Que no existe más. Ya no vamos a morir, todos vamos a ser eternos. Entonces, estimados, ¿cuántas veces hemos entregado nuestra confianza a una promesa humana y todas han sido vacías? Le entregamos la confianza a otras personas casi a diario, ¿verdad? Y el mundo sigue entregando la confianza a sus gobernantes, porque siempre va a votar, siempre vota por una propuesta política, ¿verdad? Yo los invito en esa mañana a quienes están conectados y a nosotros que estamos aquí presentes, a que si ya fuimos lo suficientemente valientes para confiar en personas que no han cumplido promesas por 6,000 años, ¿por qué no somos lo suficientemente valientes para aceptar una propuesta más? Ahora no estamos hablando de una propuesta de hombres, estamos hablando de una propuesta divina. Si ya nos fallaron por 6,000 años los hombres, ¿qué más da creer en otra propuesta? Yo les invito a que intentemos creer en esta propuesta divina. No es una locura invertir un poco de la misma fe que hemos puesto en los hombres en una solución que ahora tiene respaldo divino. Hagamos el esfuerzo. Atrevámonos a confiar en un reino diferente, en un reino donde los hombres ya no fallan y las personas ya no mueren y la enfermedad ya no existe. Si el mundo si el mundo que conocemos ahora ya no nos ofrece nada en qué creer y por eso pensamos de que creer en la Biblia sería seguir creyendo las mismas cosas de siempre. Si el mundo que conocemos no nos ofrece nada en qué creer, intentar creer en la propuesta que la Biblia nos hace no es un riesgo. Al contrario, es un acto de supervivencia intelectual. Es una forma de garantizar un futuro. Si al final no fuera cierto, no perdemos nada, pero si esto es cierto, lo que está escrito en la Biblia, habremos perdido la gran oportunidad de vivir para siempre sobre la tierra. Así que, estimados, el reino viene con o sin nosotros. Jesús nos invitó a orar y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús murió por esa esperanza. Jesús murió creyendo eso. Si nosotros somos seguidores de Jesús, ¿por qué no podemos morir también por esa misma esperanza, creyendo eso? Hay que arriesgarse. Es un salto al vacío, pero es un salto como lo hizo Jesús. Saben que Jesús, cuando se dejó morir, fue un salto al vacío.
pero en que estas promesas a lo largo de los años Dios las iba a cumplir porque no dependían del ser humano, sino que dependían de la fidelidad divina. Apocalipsis 5, 9 y 10. Vamos a Apocalipsis 5, 9 y 10 para terminar. 5, 9 y 10. Dice 5, 9 y 10. Capítulo 5, versículo 9 y 10. Dice que, y cantaban, dice, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Algunos nos hemos preguntado qué significan los 24 ancianos que aparecen en el Apocalipsis, ¿verdad? Y hemos dicho que siempre cuando leamos Apocalipsis, sepamos que son símbolos los que estamos leyendo. Y cuando leemos 24 ancianos, recordemos de que ¿cuántas tribus eran de Israel? Eran 12 tribus de Israel. ¿Cuántos apóstoles escogió Jesús? A partir de los cuales se desarrolla la iglesia, eran 12. Entonces el número 24 tiene un significado simbólico para representar a todo el pueblo a todo el pueblo de Dios. Y por eso estos 24 ancianos en el versículo 9 cantan este nuevo cántico. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es esta multitud que resucita cuando Jesús viene. ¿Para qué? Dice el versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Alguien se ha preguntado por qué dice de que y cantaba un nuevo cántico? ¿De dónde saca el autor de Apocalipsis ese nuevo cántico y a qué cántico se refiere? Sí, sí. En la tradición judía, cuando se celebraba la Pascua, se cantaba el cántico de Moisés para celebrar la salida de Egipto, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces ahora se canta un nuevo cántico, ¿verdad? Es el nuevo cántico de una nueva realidad histórica. Ya el pueblo ya no es liberado de Egipto, sino que el antiguo cántico de Moisés celebraba la libertad de los esclavos de Egipto, pero este nuevo cántico celebra algo mucho mayor, algo más relevante. Celebra la liberación definitiva del pecado y la muerte. Ya no solo el pueblo de Israel es liberado de Egipto como esclavo, sino que, como dice Hebreos 2, ahora el mundo entero es liberado de la esclavitud, de la muerte y del pecado, y por eso se canta un cántico nuevo, ¿no? Entonces, estimados, Dios está extendiendo su mano. La pregunta final no es si el reino vendrá o no, sino que cuando ese nuevo cántico resuene el día en que Jesús venga, la pregunta que nos tenemos que hacer es si nuestras voces estarán ahí para cantarlo. Porque cuando salgamos de acá debemos de ir emocionados pensando de que hay solución para todos los problemas que pasen y yo quiero estar presente ahí para entonar ese nuevo cántico. Muchas gracias.